¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Un miércoles más aquí les esperamos en La Quinta Esquina. Ya saben que este es un programa que hacemos en colaboración con la radio, con Es Radio Castilla y León, y con la prensa, con Diario de Castilla y León El Mundo. También un invitado como cada miércoles, el que nos acompaña hoy no es nuevo, ya ha estado aquí aproximadamente hace un año, nos acompañó. Vamos directamente a saludarle, Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Y saludar también a nuestros compañeros, Felipe Ramos, subdirector de Diario de Castilla y León El Mundo. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Y Tamara Hernández, coordinadora de Es Radio Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Y felicidades porque hoy además celebramos, como saben ustedes, el Día de la Radio, así que felicidades a nuestra compañera. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar, yo creo que haciendo un poco de balance, ¿no? En junio se cumplirá 2 años desde que está en este cargo. Entraba con miedo, con vértigo, decía, no sé ahora la sensación que tiene después de este periodo. Bueno, la verdad es que he entrado en un periodo, como decía, muy trepidante, con muchos cambios, con cambios de gobierno, con una evolución de la economía muy rápida, con una disputa con la patronal en relación a los salarios y a los convenios colectivos, todo muy rápido. Ha sido prácticamente, ese vértigo se pasó rápido porque tienes que hacer frente a los problemas del día a día y por lo tanto, bueno, pues ya estamos, digamos, asentados en la responsabilidad y en el día a día. El periodo de prueba yo creo que ya ha pasado, ¿no? ¿Qué retos le esperan de aquí a que se cumplan esos 2 años? ¿Se ha planteado...? Bueno, estamos ya a las puertas prácticamente de los 2 años de mi responsabilidad y del equipo de dirección que me acompaña, que somos 6 hombres y 6 mujeres, y ahora el reto más inminente que tenemos es la recuperación de derechos, con un objetivo principal, reducir la alta temporalidad y precariedad en el mundo laboral y recuperar salarios, y eso lo tenemos que hacer a través de la negociación colectiva y a través de recuperar derechos por las normas laborales, es decir, la reforma laboral que es necesaria revertirla, ¿no? Estaba hablando de que el vértigo quizás ya se le ha pasado. No sé si con todo lo que nos espera este año, ese miedo y ese vértigo podría volver. Bueno, yo me refería a los vértigos personales de afrontar una responsabilidad tan grande como esta. Es un primer sindicato de Castilla y León, 60.000 afiliados. En fin, ese vértigo ya se pasa por los propios acontecimientos, ¿no? Pero el sindicalismo tiene retos importantes porque el modelo que se está configurando de salida de la crisis no nos satisface, ¿no? Porque el país es más rico, las empresas están obteniendo beneficios, sin embargo los trabajadores hay menos empleo, más precario y con menos salarios, y por lo tanto son los desafíos que tenemos en estos momentos con un mundo en la política en España muy complejo como lo estamos viendo. Acusan ustedes de cicatera a la CECALE sobre todo en el tema de subida salarial. Fijan un horizonte en un 3%, si no me equivoco, de subida salarial. ¿Usted cree que ese es el mínimo exigible para que los trabajadores puedan recuperar esos derechos de los que habla? ¿O se podría llegar a una negociación que pudiera estar por debajo de ese mínimo? Y si ve en otra parte interés para que haya esa subida. Aquí ha estado la vicepresidenta de CECALE, Ángela de Miguel, también presidenta de la patronal de Valladolid, diciendo que todavía no ve posible una subida salarial. Bien, bueno, esa es la disputa que tenemos en los convenios colectivos en este país y en esta comunidad autónoma. Es necesario subir los salarios. Hay que subir los salarios el 3%, porque es lo que hemos acordado a nivel nacional, y hay que subir el salario mínimo convenido a los 14.000 euros. Eso es lo que hemos pactado con la patronal COE a nivel nacional y con la patronal CECALE a nivel autonómico. Y eso hay que cumplirlo porque hay que tener en cuenta que una gran parte de la subida salarial, que son salarios bajos, todo va directamente al consumo, es decir, las personas que ganan 900.000 euros, si tienen un incremento salarial del 2, el 3, el 4%, ese incremento salarial va a consumo de primera necesidad, productos de primera necesidad, y revierte, por lo tanto, en la economía del país, porque no estamos hablando de subidas salariales a los grandes salarios, que también tienen una repercusión en la economía, pero van fundamentalmente al ahorro. Aquí estamos hablando de subir los salarios a la gente que lo necesita y a la gente que luego va a revertir ese dinero
dinero en la sociedad y va a dinamizar la economía, y eso es la manera de sacar al país adelante. Por lo tanto, no estamos hablando de subida salarial como justicia social, que también, y pagar a la gente por su trabajo, que también, sino por la economía de nuestra comunidad, por la economía de nuestra región. ¿Pero usted cree que las empresas, más allá de los datos macroeconómicos de la economía en general, que evidentemente apuntan a una recuperación, ¿usted cree que las empresas de Castilla y León están preparadas para poder asumir esa subida salarial? Pues yo creo que sí. O sea, esta comunidad ha subido más del 10% del Producto Interior Bruto en estos años de salida de la crisis. Las empresas, un dato que daban algunas entidades financieras de nuestra comunidad autónoma, situaban que más del 70% de las empresas de España y de Castilla y León ya estaban en números positivos, que habían amortizado las inversiones, y que las empresas de Castilla y León estaban 4 puntos por encima de beneficios que el resto de las empresas de España. Por lo tanto, la economía de la comunidad va bien, mayor producción de bienes y servicios de la historia, y las empresas de la comunidad van bien. ¿Cómo no va a poder afrontar la subida salarial a los trabajadores y a las trabajadoras de Castilla y León en torno al 3%? Están en condiciones de hacerlo. Y máxime cuando hemos perdido una parte importante del empleo en Castilla y León y del salario en Castilla y León en el periodo de crisis, que se ha perdido cerca de un 8%. Y es más, yo apuntaría un dato que lo sacamos el otro día. En Castilla y León se hacen más de 200.000 horas extraordinarias pagadas y más de 200.000 horas extraordinarias no pagadas a la semana. Gente que trabaja, que alarga sus jornadas en el comercio, en la hostelería, en los servicios en general, también en los medios de comunicación, y que no son retribuidas. Eso, si fuera mimético el traslado de las horas extraordinarias que se hacen no pagadas, estaríamos hablando de cerca de 15.000 empleos más en Castilla y León. Por lo tanto, hay una cuestión, que es que las empresas de nuestra comunidad deben de competir, no con salarios bajos, sino que deben de competir con innovación, con calidad y sobre todo con la formación y la cualificación de sus trabajadores, que por cierto estamos en un proceso que esperemos que CECALE sea receptivo de hacer un gran planteamiento de formación para la formación de por vida para todos los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, porque estar formado es sinónimo de buen salario. Mayor formación, mayor salario; menor formación, menos salario. Esa es nuestra apuesta. ¿En qué medida cree usted que en el panorama que se vislumbra ahora, estamos ya casi en campaña electoral, por así decirlo, puede influenciar en que haya un cierto freno a la hora de esta negociación? Bueno, nosotros... Y sobre todo también, ¿qué medidas plantean los sindicatos si ven que no se alcanza esa negociación? Ayer mismamente acaban de anunciar una huelga si la Administración no aplica las 35 horas. No sé si se lo plantean también a la hora de la negociación colectiva. Bueno, nosotros, la vida política lleva un camino, con elecciones, sin elecciones, lleva un camino determinado, pero las relaciones laborales, el día a día, los convenios colectivos, tiene su propia vida. No podemos condicionar lo que pasa en las empresas a los acontecimientos políticos, porque si nos dejamos llevar, por ejemplo, el tema catalán nos hubiera paralizado durante estos 4 o 5 últimos años la vida de la economía de este país. Bueno, un poco se la ha paralizado, yo creo. Por lo menos sí que se ha influido. Ha paralizado la vida política, sí, pero no la económica. España sigue creciendo a unos niveles bastante aceptables, en torno al 2,5%, que es uno de los países que más está creciendo de la Unión Europea. No se distribuye la riqueza ni el empleo, pero se está creciendo. Entonces, no ha paralizado, por suerte, la vida de la economía de este país, sí la vida política, pero para los trabajadores el tema de los territorios, de las banderas, a nosotros no nos interesa. Tenemos opiniones sobre la política, pero la economía es el día a día, y lo que necesitamos los trabajadores es que nos suban los sueldos y tener derechos que hemos perdido, porque nosotros vamos a la negociación colectiva en una situación de desigualdad, que es una fuente principal de distribución de la riqueza, la negociación colectiva, y sin embargo vamos en una situación de desigualdad porque la reforma que se hizo nos quita
armas para el proceso de negociación y nos sitúa en cierta debilidad frente a la patronal, y por lo tanto nosotros tenemos que recuperar esos derechos y tenemos que mejorar nuestros salarios, porque hay una situación clara. Mirar, eso sale a diario, ¿no? En Castilla y León se hacen 1 millón de contratos al año, eventuales, temporales, parciales, y solo se generan 25.000 puestos de trabajo nuevos. Eso es un abuso. Hay casi 40.000 contratos a tiempo parcial, que son personas, por tanto, que cobran bastante menos del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando, por lo tanto, de una situación de precariedad con salarios bajos que es inaceptable en un país moderno, en un país que crece, en un país que hay una economía positiva para las empresas y tope de recaudación de los estados. Estamos en un momento de desigualdad que nosotros tenemos que corregirla con independencia de los procesos electorales. Aquí hay un problema que es de la gente, de los trabajadores, que somos la mayoría de este país, y eso es lo que hay que resolver. Y nosotros nos hacemos nuestro espacio y lo intentamos en las fábricas y en los centros de trabajo, que es donde el sindicato desenvuelve su función, no la desenvuelve en la calle, es en la protesta, pero nuestro trabajo, nuestra acción es en las fábricas, en los centros de trabajo, y ahí es donde estamos intentando cambiar este escenario. El pasado 8 de febrero se reunían en Madrid 10.000 sindicalistas para exigir esa reforma laboral. ¿A qué conclusiones se llegaron? Bueno, fue el pistoletazo de salida de un momento de exigencia al gobierno que está en estos momentos y que todavía tiene margen de actuación, ¿no? Hay que revertir la reforma laboral. Hay un acuerdo que se llegó con gobierno en funciones, con gobierno transitorio, con el gobierno, se llegó a un acuerdo a finales del mes de diciembre que revertía la reforma laboral, y estamos exigiendo a ese gobierno que la revierta, que actúe y que lo haga. Y le avisamos con esa concentración de 10.000 delegados y delegadas en Madrid el otro día en la Caja Mágica. Y vamos a reproducir esos hechos y esos actos en todas las comunidades autónomas de España. Aquí en Castilla y León lo vamos a hacer el día 21, en Valladolid. Vamos a reunir a más de 400 delegados y delegadas para exigir de nuevo a la vida que le quede a este gobierno, que está a tiempo de corregir la reforma laboral, porque tiene que hacer leyes favorables a los trabajadores. Y vamos a ir increciendo en esa movilización, pero a la vez también a la patronal para exigir que cumpla sus compromisos. Y pagar 14.000 euros como salario mínimo convenio es una cuestión obligada. Y por lo tanto vamos a iniciar ese proceso de exigencia y de movilización hacia el gobierno y hacia la patronal para que se cumplan los compromisos acordados con el gobierno y con la patronal, y también enfocar al 8 de marzo, estamos ante una situación prácticamente idéntica a la de hace un año, cuando hubo una gran movilización, una revolución en cuanto a que salió todo el país a la calle pidiendo igualdad entre hombres y mujeres, y eso todavía no se ha resuelto, y vamos a hacer una gran movilización también este año, ¿no? Decían que si no hubiera ese reparto, que habría conflicto. No sé si personalmente confía en que se revierta esa situación. Bueno, nosotros confiamos y vamos a seguir exigiendo al gobierno, que tiene un deber con los que más lo necesitan, que somos los trabajadores y las trabajadoras de este país y el sistema público de pensiones, y eso lo tiene que resolver antes de que se vayan. Y tienen tiempo, hay margen para poderlo hacer antes de que se vayan. Y si no, lo pagarán de una forma clara también en las urnas. Es decir, un gobierno que no cuida a su gente, que somos los trabajadores, que somos los pensionistas, que somos, es decir, la gente del pueblo, si no nos cuidan a nosotros, la gente toma nota y sabe lo que puede ocurrir. Por lo tanto, debería el gobierno de Sánchez hacer, antes de un proceso electoral, tiene que hacer necesariamente cumplir ese compromiso con nosotros. Aquí enlaza el tema de la política que hablaba yo antes. ¿Usted realmente cree que el gobierno de Sánchez está en disposición ahora mismo,
con la inestabilidad que hay y casi con unas elecciones en el horizonte, de poder hacer algún cambio del calado que ustedes plantean en una reforma laboral? Yo creo que lo debe intentar, lo debe intentar. Si no lo consigue, pues, en fin, pues ya veremos cómo lo resolvemos, pero lo debe de intentar. Hay unos compromisos ya adquiridos con nosotros en mesas de negociación, donde estaba la COE y estábamos los dos sindicatos, y eso lo debe llevar a un decreto ley y a convalidar. Si luego la cuestión por la correlación de fuerzas no sale, pues en fin, pues ya veremos las medidas que tomamos y los ciudadanos y los trabajadores tomarán nota de quién vota a favor y quién vota en contra de la recuperación de los derechos. Pero fíjese, es que le acaban de rechazar los presupuestos. ¿Con qué margen de maniobra le queda? Bien, bueno, se han aprobado decretos leyes también donde lo han aprobado por mayoría y no todo es presupuestos o nada. En fin, los presupuestos es un problema para hacer política, pero se ha hecho política sin presupuestos también y por lo tanto se puede y se debe de seguir haciendo legislación en favor de nosotros. Debe de intentarlo, aunque ¿se puede seguir gobernando sin presupuestos, cree usted? ¿Perdón? ¿Se puede seguir gobernando sin presupuestos? Bueno, eso yo creo que Juan Vicente Herrera está gobernando sin presupuestos con la prórroga de los anteriores. Pero son los suyos. Bien, yo creo que se puede gobernar, no se gobierna sin presupuestos, se gobierna con presupuestos prorrogados. No es que no haya presupuestos y el país no puede hacer. El país lo que necesita y nosotros lo que necesitamos son leyes favorables a los trabajadores y a las trabajadoras, y eso es lo que necesitamos, con presupuestos o sin presupuestos, preferiblemente con presupuestos, pero lo que nosotros necesitamos es eso. Los últimos sondeos, hablaba antes de que le puede pasar factura al Partido Socialista en las urnas, sin embargo los últimos sondeos, la intención de voto le da más puntos al Partido Socialista, no sé cómo piensa que se puede extrapolar también eso aquí a Castilla y León. Bien, pero tiene que cumplir con nosotros, y cumplir con nosotros es reformar el sistema de pensiones definitivamente, no puntualmente, y debe revertir la reforma laboral, dar cobertura a las personas de subsidios de mayores de 52 años, devolver la negociación colectiva, las subcontratas, es imprescindible regular eso, porque aquí hay empresas que están pagando por debajo, o sea, el salario mínimo interprofesional por debajo de los convenios sectoriales, porque las empresas lo que hacen es subcontratar, no para especializar, sino para abaratar costes, y eso hay que regularlo. Entonces, todas esas cosas es imprescindible que el gobierno lo haga. Y como no lo haga, va a pasarle factura. Yo estoy convencido de eso. Ahora están lanzando, o se han lanzado durante estos meses, el mensaje de tranquilidad que va a llegar. Bueno, hay que pasar de las palabras a los hechos. La gente sabe lo que un gobierno hace y lo que deja de hacer, ¿no? Volviendo al paro que mencionaba antes, del 8 de marzo, finalmente va a haber una convocatoria de huelga de 24 horas, van a ser paros parciales, ¿cómo lo plantean? Nosotros estamos ya prácticamente ultimando la propuesta en estos próximos días, ahora la convocatoria. Estamos trabajando con, como el año pasado, en la continuidad de una movilización de confluencia con el resto de los colectivos. El problema de la igualdad y la violencia de género no es una exclusividad y una responsabilidad exclusiva de los sindicatos, es un problema de carácter social donde participan otros colectivos, otros movimientos, y nosotros vamos a ir y a confluir en una gran movilización el día 8 por la tarde. Y por la mañana los sindicatos hemos convocado un paro de 2 horas que lo tenemos que adaptar a cada sector y a cada empresa, ¿no? Y vamos a hacer esa movilización para confluir con otros colectivos que reivindican. Eso es inaceptable. Las comisiones obreras rechaza absolutamente la parálisis que ha tenido este país desde el pasado 8 de marzo. Todos se pusieron en la foto, todos llamaron a la movilización, todos hablaron de la necesidad de hacer un cambio revolucionario en la realidad de este país sobre la desigualdad de las mujeres, pero no se ha hecho nada. No ha hecho nada el gobierno que se fue, no ha hecho nada el gobierno que ha entrado, con todas las debilidades que tenga, pero se debía haber intentado.
Nosotros vamos a ir a esa movilización porque la brecha salarial se sigue produciendo, porque las muertes se siguen produciendo y eso es inaceptable. Y hay una gran responsabilidad también en el mundo empresarial. Es decir, las diferencias se producen en las empresas, las diferencias de los salarios y las diferencias en la contratación. Y ahí los empresarios tienen una gran responsabilidad sobre ello. No hay que esperar a hacer cambios normativos. Ellos deben de saber que igual es un hombre que una mujer y que hay que pagarle exactamente lo mismo, que están capacitados tanto uno como otro para ocupar puestos de responsabilidad o puestos de fuerza o puestos de todo tipo. Está demostrado científicamente que una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre y por lo tanto el seguir manteniendo esas diferencias de salario y de categorías es inasumible. Por lo tanto hay una gran responsabilidad del mundo de las empresas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y hay un dato, que lo decíamos el año pasado, insistimos sobre ello. En Castilla y León, curiosamente, donde más brecha salarial se da, es donde hay mayor salario medio, que es en Burgos. En Burgos es la ciudad más industrializada, la provincia más industrializada de Castilla y León, y ahí es donde más brecha salarial se produce. Donde hay menos renta per cápita, que es en Soria y en Zamora, y donde hay menos salarios, hay menos brecha salarial. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más se crece, más ricos se es la provincia o la comunidad, más brecha salarial se produce, y eso asusta, porque quiere decir que se va creciendo y se va aumentando en vez de reducir. Tenemos un problema serio que hay que resolverle y nosotros no pararemos el 8 de marzo y días posteriores reivindicando la necesidad de reducir eso. Habla usted de responsabilidad de la patronal, entiendo que también de las administraciones, bueno, ha hablado también de las administraciones, el gobierno anterior no hizo nada, el de ahora tampoco ha hecho nada desde el 8 de marzo pasado. 8 de marzo hay todos los años y este discurso se mantiene año tras año y no parece que se mejore, es más, va peor y en violencia de género todavía mucho más. ¿Qué parte alícuota de responsabilidad tienen ustedes? ¿O es que ustedes no tienen ninguna? Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes están con las administraciones y con la patronal en un diálogo social que es ejemplo, pero que parece que en este tema no aporta gran cosa. Ya, como digo, las desigualdades entre hombres y mujeres se producen en el mundo laboral y ahí es la patronal donde resulta infranqueable, no podemos avanzar con ellos. Les hemos hecho propuestas de reducir el número de trabajadores para hacer planes de igualdad, de someterse a procedimientos de control por parte de la administración para corregir las desigualdades y no hemos sido capaces de poderlo resolver. ¿Qué parte alícuota tenemos nosotros de responsabilidad en esto? De no haberlo conseguido, es verdad, pero no está de nuestra mano. Nuestra responsabilidad es detectar los problemas y exigir que se resuelvan, pero son los otros los que lo tienen que firmar y hacer cumplir, no solo quizás hay que hacer un cambio de tendencia, un cambio de lo que se ha hecho hasta ahora, como decía Felipe, 8 de marzo hay siempre y va a haberlo siempre, entonces, no sé, quizás deberían de planteárselo de otra forma. Bueno, nosotros efectivamente íbamos de siempre, el sindicato o los sindicatos movilizando el día 8 de marzo, no es una cosa del año pasado que tiene un apoyo general, internacional, por suerte. Llevamos toda la vida reivindicando y denunciando estas políticas. ¿Qué cambios hay que hacer? Tiene que cambiar quien genera el problema, porque quien genera el problema no son las mujeres, ni somos los sindicatos que pedimos la igualdad. Quien genera la desigualdad es en las empresas, que pagan más a unas personas que otros, que dan más oportunidades a unos que a otros. Ellos son los responsables. No las mujeres, no vosotras, no los sindicatos, son las empresas las que hacen esa política de discriminación y los gobiernos que no acaban de dar con el cambio normativo necesario para ello. Y eso es lo que hay que insistir y hay que exigir que las empresas cambien de mentalidad, que sepan que los hombres son igual que las mujeres, que eso está demostrado, y que por lo tanto abran y cambien su mentalidad hacia esas políticas. Y eso es lo que nosotros estamos reivindicando, porque decimos que no se puede competir con salarios bajos, no se puede competir con desigualdades entre hombres y mujeres, que esa no es la política.
que necesitan las empresas para competir en los mercados, que necesitan personas cualificadas y desde luego en igualdad, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Por lo tanto, la responsabilidad está del otro lado, porque lo bueno es que se diga aquí, no lo decís vosotros, pero que diga, no, es que es un problema de las mujeres. No es un problema ni de las mujeres ni de los sindicatos que pedimos igualdad, es un problema de los empresarios que no la cumplen y de los gobiernos que no acaban de regular las cosas como nosotros planteamos. ¿Cuánto le preocupa la radicalización del discurso que se está produciendo en la derecha y el auge de partidos, de un partido como Vox, que niega precisamente y está en contra de la violencia de género y que niega todo este discurso que usted acaba de hacer? ¿Y qué parte cree que la izquierda ha tenido responsabilidad en ese auge? Y si cree que Castilla y León se encamina hacia un panorama político después de las elecciones parecido al de Andalucía. Beba. Bueno, lo que vaya a pasar es una incertidumbre, ¿no? Yo le pregunto ¿cómo lo ve usted? Bueno, no le estoy diciendo que me haga de adivino. Nosotros, ¿cómo lo vemos? En fin, nos preocupa el discurso radical, ¿no? Y que se niegue la realidad, que hay diferencias entre hombres y mujeres y que las mujeres están muriendo asesinadas en manos de los hombres y de sus parejas. Eso no se puede negar. Se puede discutir que las medidas no son efectivas. Eso se puede discutir, que yo creo que algunas medidas no son efectivas, como estamos viendo, ¿no? Pero desde luego lo que se está planteando es negar esa realidad. Me parece una vuelta atrás impresionante y nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho que se esté planteando un relato sobre la base de las mentiras y sobre cosas que son irreales. Lo que pasó el otro día en la manifestación en Madrid, donde se hablan de cosas que no existen, que no se ajustan a la realidad. Es entrar en un conflicto en España entre españoles, que yo creo que eso no es bueno para nadie y que me parece que hacer eso por intentar alcanzar una posición de poder es una involución para nuestro país tremenda, ¿no? Y a nosotros nos preocupa efectivamente esas voces extremas que dicen que aquí no pasa nada y que aquí lo que hay que hacer es que todos somos españoles y españolas, y yo creo que esa no es la solución. Yo creo que hay un problema de rigor en la política y me parece que se pretende llegar al gobierno a cualquier precio. Y eso, desde luego, es radicalidad que a nosotros nos preocupa mucho. Pero, mirad, los sindicatos, el sindicato de comisiones obreras nació en la dictadura, bajo la represión, ilegales, sobrevivimos a la dictadura, nos legalizaron en la transición y nos hemos desarrollado en la democracia. Si ahora vienen tiempos duros, nosotros vamos a seguir estando. En los centros de trabajo la gente confía en nosotros, estamos ahora en proceso de elecciones sindicales, y los sindicatos, Comisiones Obreras sigue siendo el primer sindicato de este país, conjunto también con UGT, la gente sigue confiando en nosotros y nosotros vamos a seguir haciendo frente a esas políticas que pueden ser xenófogas, contra las mujeres y contra los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo vemos con inquietud, pero con la firmeza de que nosotros estamos aquí y que los sindicatos han sido un elemento clave para la democracia de este país y de todos los países del mundo. Luego se nos critica mucho, somos imperfectos, aquí estamos voluntariamente, ¿no? Venimos aquí, nos agrupamos porque somos trabajadores, nos agrupamos para defender nuestros derechos, pero nosotros somos un poco una garantía para las democracias. Los sindicatos, esté quien esté en el gobierno, vamos a estar defendiendo a los trabajadores y a la libertad y a la democracia. Está demostrado, no hablo de lo que podamos hacer, es de lo que hemos hecho. ¿Se podría hablar de la unidad de acción con UGT en este caso? Nosotros con UGT tenemos una posición de unidad de acción inequívoca. En fin, tenemos nuestros matices diferenciadores, concurrimos a las elecciones sindicales cada uno con nuestras candidaturas, pero tenemos un objetivo común y trabajamos conjuntamente prácticamente en todos los frentes. Hay momentos mejores, peores, pero porque somos dos organizaciones, pero tenemos un objetivo final. De hecho, aquí el proceso de diálogo social lo hacemos conjunto, hemos estado en Madrid también, en este acto que os referíais antes, y tenemos una posición sólida de unidad de acción, ¿no? Elogiaban a Juan Vicente Herrera, elogiaban ese impulso en el diálogo social. Los autónomos pedían en este punto estar en ese diálogo social con voz y voto, y no estar junto o a través de CECALE. Ciudadano ha prometido que sería así.
Ciudadanos. No sé qué le parece. Bueno, las noticias que han aparecido en estos días de atrás escenificaban que una de las asociaciones de autónomos más importantes de España y también en Castilla y León se integraba en COE, ¿no? Y por lo tanto COE, la gran patronal de este país, ya tiene a las grandes multinacionales, a la gran empresa, a la PYME, a la CEPYME y a los autónomos a través de ATA, es decir, está representado todo este mundo tal. Y ellos son interlocutores a nivel estatal del diálogo social y aquí, por lo tanto, ellos ya van a estar representados. Nosotros también tenemos como sindicato una asociación de autónomos, Tradecil, que se llama Trade. Ellos, mediante por nuestra vía, están presentes en el diálogo social y nosotros en el diálogo social acordamos cuestiones también relacionadas con los autónomos y por lo tanto ya hay una representación de los autónomos dentro de CECALE, en UGT también y en comisiones obreras. Luego tienen sus propios órganos, también está el Consejo de Autónomos, donde están solo las asociaciones como tal y elaboran también sus políticas, por lo tanto, igual que el Consejo Agrario, los agricultores, las asociaciones agrarias también tienen un Consejo del Diálogo Social Agrario propiamente, tiene otro nombre. Que ¿no? ve mejor que siga siendo así, ¿no? A través de CECALE que con su propio voz. A través de CECALE están representados, pero tienen su propio Consejo de Autónomos. Hay un órgano de participación de los autónomos. Pero ¿por qué son ustedes tan reacios a cambiar nada en el diálogo social? Parece como si hubieran creado un cortijo, permítame la expresión, en el que está la Administración, en este caso la Junta del Partido Popular, veremos a ver después de mayo quién, ustedes, comisiones UGT y CECALE, y se acabó. Y los demás no tienen derecho a estar. ¿Por qué son ustedes tan reacios a cambiar? Algo que se podrá cambiar también, porque, hombre, de todo eso que habla, de lo mal que está, bajos salarios, etcétera, 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 precariedad en el empleo, también tendrá algo de responsabilidad las políticas que se hacen en el diálogo social, ¿o no tiene? A ver, partes porque has dicho muchas cosas. No sé si me acordara de todas, tenía que haber traído un papel para tomar nota de ellas. Si se me olvida, yo se la recuerdo. Vale, bien, pues yo encantado. Me gustaría responderlas a todas. Me parecen preguntas interesantes, para el debate y oportunas, además, ¿no? ¿Por qué estamos solo nosotros en exclusiva y no están otros? Bueno, primero decir que hay tres órganos, el de autónomos, el de los agrarios y el de los trabajadores y los empresarios. Hay tres, en fin, eso es una realidad. Pero en lo que es el diálogo social, nosotros, Comisiones Obreras, somos un sindicato sociopolítico de ámbito general y defiende los intereses de los trabajadores en los centros de trabajo y en la sociedad. Esa es nuestra definición política. También UGT y también la patronal. Las asociaciones agrarias, su ámbito exclusivo de actuación, según sus principios y sus estatutos, es el ámbito rural y el ámbito agrario. Y los autónomos, las asociaciones de autónomos, es exclusivamente su ámbito autónomo. Entonces, ellos son, en ese sentido, corporativos, en el buen sentido de la palabra, que tienen una función delimitada, que es, ellos solo defienden los autónomos, porque es su función, los agrarios, lo agrario, pero los sindicatos, según el papel de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, los sindicatos y los empresarios, tenemos en nuestros principios, de nuestros estatutos, una función que es el interés general, no solo el de los trabajadores, no solo el de los empresarios. Y por eso las políticas de carácter general, dejándolas al Parlamento la que les corresponde, nosotros actuamos en el diálogo social. Pero esto no es solamente este modelo, es un modelo muy fuerte en Castilla y León, pero es el modelo de España, es el modelo de Europa y del mundo. Sí, como esquema está bien, pero a lo mejor es que ellos no se sienten representados para poder hacer esa petición de tener su propia voz dentro de ese diálogo social. Que yo creo que la tienen, insisto que creo que la tienen en su Consejo Autónomo y a través de nuestras organizaciones, pero ellos estarían, si quisieran, podrían ir en la delegación, que vayan en la delegación de la CECALE. Nosotros no vamos a poner ningún problema. CECALE, ¿quién viene a estas reuniones? ¿Cómo se llama? ¿Santiago Aparicio? ¿Se llama Soraya? Que se llame a nosotros, mientras venga el nombre de las personas, igual que nosotros. Yo, cuando voy a las reuniones de diálogo social, no viene Rosa Eva, que es la compañera nuestra de autónomo, voy yo, y si viene ella, va en nombre de comisión. O sea, que no hay nada que cambiar, entiende usted, en el diálogo social. No, sí hay que cambiar, hay que mejorarle.
¿Cómo? Hay que reforzar el diálogo social. ¿Pero cómo? Y sobre todo mantenerle. Eso estoy de acuerdo con usted. ¿Pero cómo se refuerza? Pues a nosotros nos gustaría llegar a más acuerdos de los que llegamos. Este año no hemos podido llegar a más acuerdos por la limitación presupuestaria, que no ha habido presupuestos, porque el Gobierno de Castilla y León no ha querido arriesgar, como sí lo ha hecho Pedro Sánchez, pero no lo ha hecho el Gobierno de Castilla y León, pues si no salía, pues nos hubiera gustado hacer otras políticas y inyectar más dinero a las políticas sociales. Creemos que hay muchas cosas que mejorar en políticas de empleo, en dependencia, en renta garantizada de ciudadanía. Hay muchos frentes que a nosotros nos hubiera gustado mejorar y que no hemos podido, y se han quedado por el camino. Entonces, creemos que tiene que haber más financiación para los acuerdos del diálogo social. Y sobre todo nos preocupa ahora un poco el devenir de lo que va a venir. Pero vamos, en principio eso es una seña de identidad. Es democracia participativa. Hay que tener en cuenta que nosotros, los dos sindicatos, somos sindicatos que pasamos por las urnas, que la gente nos vota y nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y somos los representantes, no exclusivos, pero sí mayoritarios, de 1 millón de personas que son las personas trabajadoras en Castilla y León. Y la patronal CECALE representa, según también la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a más de 60.000 empresas. Creo que es una forma de democracia participativa, es decir, que el Gobierno negocie con los que representan a 1 millón, no en exclusiva, los representan a 1 millón, y los que representan a 60.000 empresas, me parece que es una forma de enriquecer la política. Y eso yo creo que ha dado buenos resultados. Nosotros estamos contentos con lo que ha habido, pero insatisfechos porque creemos que se puede mejorar. Oiga, uno de los problemas de Castilla y León, sin duda alguna, es la despoblación. Y otro de los problemas son los desequilibrios territoriales. Óscar Puente ha pedido que se apueste directamente por Valladolid, desde Castilla y León, frente a otros territorios, que se invierta en Valladolid, y ha explicado el modelo, por cierto, un modelo que defendió aquí también en esta misma mesa el presidente de CECALE en su momento, el modelo de Aragón, que apuesta por una ciudad como es Zaragoza. Claro que en Aragón está Teruel, que parece que no existe, pero bueno. No sé usted, desde el punto de vista de su sindicato, cómo valora esas declaraciones de Puente y si cree que el modelo debe ir por ahí o por dónde debe ir. Bueno, el sindicato no tiene tampoco necesariamente que opinar de todo lo que opinan los políticos bueno, es que lo de Puente no es una opinión, ha puesto encima de la mesa un debate. Es una opinión. Digo yo que usted como representante de comisiones en Castilla y León tendrá una opinión, y comisiones tendrán una opinión al respecto. Nosotros, o un planteamiento de comunidad. Nosotros tenemos una comunidad autónoma muy grande, como todos sabemos, que está en su seno, son 2 regiones históricas, la de León y la de Castilla, 9 provincias muy dispares entre ellas y muy desequilibradas, ¿no? Aquí hay un problema de desequilibrios y hay un problema de despoblación, no solo en Castilla y León, desgraciadamente en muchos sitios. Esta mañana escuchaba, creo que son en 27 o 28 ciudades, provincias de España que se van perdiendo población, capitales, sí. ¿No? Sí, es un problema. No es solo de aquí, yo digo que Castilla y León lo tiene muy grave, claro, evidentemente los hay en otros sitios. En la que, en fin, sobre todo el noreste español. Pero eso tiene que ver también un poco con el modelo productivo que nosotros tenemos. Y en algún debate más hemos estado. El nivel tecnológico de nuestras empresas es un nivel tecnológico medio-bajo. Y claro, entonces, ¿qué produce? Que muchos de los jóvenes de nuestra comunidad que son formados en universidades no encuentran en el mercado laboral oferta para su preparación y se tienen que marchar fuera. Y eso ha supuesto que una parte importante, mira, teníamos hace 20 años 570.000 jóvenes, creo que es la cifra exactamente, ahora tenemos 250.000. O sea, en 20 años hemos perdido más de la mitad de los jóvenes y tenemos un problema de envejecimiento en esta comunidad importante. Pero creo que tiene que ver con el modelo productivo de nuestra comunidad y las empresas y el nivel tecnológico de nuestras empresas. Entonces, aquí hay que hacer una apuesta importante por la modernización de nuestras empresas, por la competitividad de nuestras empresas, que esto supondría retener de forma importante a los jóvenes, que es que se van fuera porque es que no hay oferta para su demanda, para su preparación aquí. Se va a modernizar ahora precisamente la fábrica de MADE de Medina del Campo. ¿Cómo está esa situación? ¿Han apoyado ustedes ese modelo productivo en el que va a invertir Inmedexa, el nuevo inversor, y se va a modernizar tal y como
está indicando usted, que hace falta esa modernización. Bien, hace falta, aquí hay empresas punteras en Castilla y León. Yo cuando hablo de datos generales, que es verdad lo que he dicho, pero luego hay algunas empresas que están aguantando muy bien el tirón, que son importantes del sector de la automoción de nuestra comunidad, y otras que van también bastante evolucionadas. Lo que ocurre en la empresa de Medina del Campo que estabas planteando, bueno, aquí hay no solo hay que intentar atraer empresas, sino hay que intentar que no perder capacidades productivas. Yo creo que lo que se ha hecho en MADE es salvar una empresa importante para la comarca, y como lo hemos hecho con Vestas, como se ha hecho con Puertas Normas, como se ha hecho con otras empresas de Castilla y León, y nos parece que también es una seña de identidad. Aquí hay una lucha contra las deslocalizaciones, es decir, no porque grandes empresas multinacionales decidan deslocalizar su producción, aquí hay que darse por rendidos. Se puede luchar y se puede salvar el empleo, y esto es una buena muestra de ello, y el que vengan con inversiones y con compromisos innovadores nos parece que es una buena solución. Nos hubiera gustado otras mejores en cuanto a la relación laboral, y que eso hubiera sido antes, porque ha habido mucho sufrimiento de esta gente, pero bueno, al final es una buena solución. La lucha está ahora a lo mejor en la central térmica de Compostilla. ¿Perdón? La lucha que está ahora mismo más aquí, en Compostilla. Aquí tenemos un problema en esta comunidad serio. El fin de la minería es una tragedia para las comarcas mineras de León, sobre todo, y también del norte de Palencia, porque no se ha configurado un modelo económico alternativo, y eso que la cosa se veía venir de hace muchos años. Es decir, esto no es que nos haya pillado de sorpresa. Aquí ha habido un aviso de que la minería se iba a acabar, y no ha habido una previsión por parte de los gobiernos de hacer modelos económicos alternativos. Bueno, pues ahora están las térmicas, que se pierde mucho empleo, y empleo de calidad. La pérdida de las térmicas, yo creo, no nos vamos a resistir a ello. Hay que exigir a las multinacionales que van a cerrar, si finalmente lo van a hacer y el gobierno se lo va a aceptar, que tienen que reindustrializar la zona, y tienen que comprometer en nuevas tecnologías o nuevas energías una continuidad en esta región. Es una tragedia también lo de las térmicas, y todavía nosotros no lo damos por perdido. Me vais a permitir, compañeras, pero es que te me escapaste por la tangente en la pregunta de Puente, no le te fuiste a la modernización y no me respondiste. Yo te preguntaba si estabas de acuerdo con el planteamiento que hacía Óscar Puente, y si no estaba de acuerdo el sindicato, ¿qué plantea el sindicato de modelo económico para la comunidad? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es, primero, un modelo productivo que genere empleo y que deje... Bueno, pero eso también lo quiero yo, y seguro que Puente también. Que esté concentrado todo en una gran ciudad. Nosotros evidentemente no estamos de acuerdo, en ese modelo no estamos de acuerdo. Es su opinión, que es legítima, o la de su partido, pero no es el nuestro. El nuestro es que hay que mantener a la gente en Soria, en León, y hay que reforzar, por lo tanto, políticas que asienten a la población, que asienten a los jóvenes, que generen empleo y que den servicios, y que se planteen ayudas a la natalidad, a la vivienda, para anclar a la gente en su territorio. Nosotros no creemos en una gran Manhattan en Valladolid y todo lo demás tierra quemada. No compartimos esa opinión claramente, ¿no? Pero la respetamos. Es el alcalde de Valladolid, él sabrá lo que dice para sus ciudadanos. Para nosotros, como representante de Castilla y León, no compartimos esa opinión. Hablaban antes de MADE, y yo le quiero plantear, está muy bien lo de MADE, está muy bien lo de Vestas. Yo le doy un consejo, no ponga de ejemplo a Puertas Normas, porque está en crisis otra vez y ha despedido, de hecho, a 18 personas. No parece que sea el mejor ejemplo. Con MADE y Vestas no se está cayendo otra vez en el error de anclar con ayudas públicas a, permítame, empresarios que llegan, no se sabe muy bien de dónde, y yo le pregunto, ¿qué mensaje se le está lanzando a los empresarios que están aquí y que están apostando por esta comunidad? Ayudas públicas tienen casi todas las empresas. Sí, para venir. Pero es que MADE va a recibir el 80% de la inversión que va a hacer financiada por la Junta. Esto está dentro del marco legal. Aquí hay un marco legal, que no hay un plus a mayores a una empresa para que no se vaya o para que se quede. Se ponen al servicio de las empresas
todas las ayudas públicas que hay en distintos formatos, y son ayudas públicas acordadas, políticas públicas acordadas, muchas de ellas, y otras reguladas a nivel nacional. Por lo tanto, a estos señores no se les da más que a otros y fuera de la ley, está dentro de la norma, y lo que se trata es de que vengan empresas o que no se marchen, y eso se está haciendo. Renault tiene una parte importante de ayudas públicas también, ¿no? Y no está en crisis. Entonces, por tanto, yo creo que se está planteando las cosas bien, no hay que perder capacidades productivas, la industria es importante, hay que salvar la industria porque es lo que tira de la economía, de los sueldos un poquito para arriba, y a partir de la industria se crean los servicios. Y respecto a lo de Puerta Norma, esa empresa ya lleva 5 años, podía llevar 5 años cerrada, ahora lleva 5 años abierta. Y es verdad que por los datos que tengo, que cuando se acaban las ayudas se han trasladado líneas de producción a otros centros productivos, pero tiene 250 o 270 trabajadores, no nos gusta, no estamos de acuerdo con lo que ha hecho, pero 5 años lleva, que si no hubiera sido así, hubiera estado cerrado, aquella comarca estaría absolutamente desierta. Se nos ha acabado el tiempo, compañeros, muchas preguntas se nos han quedado en el tintero, así que le invitamos a que regrese aquí otra semana más a la Quinta Esquina. Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, muchas gracias por acompañarnos. Compañeros también, Felipe, Tamara, buenas noches. Gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Y a ustedes también, pues muchas gracias por acompañarnos. Les vemos la semana que viene aquí en una nueva entrega de la Quinta Esquina. Gracias y buenas noches.